Gloria al Señor. El tema, hermanos, de estos capítulos de Hechos, el tema yo le puse: en ningún otro hay salvación. Está bien claro, no hay otro. Nosotros, hermanos, podemos buscar y buscar y no lo vamos a encontrar. Así podamos tener la oportunidad de salir de esta tierra, nos vamos a otro lado a buscar y no lo vamos a encontrar. Bien clara dice su palabra, que no hay otro, solo es Él, solo es el Señor. Es bien clara la palabra, hermanos. Eso tenemos que entender. Y también tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Porque yo me puedo parar aquí enfrente, yo puedo venir a hablarles maravillas a todos ustedes y, digámoslo, le puedo decir muchas cosas. Y si ustedes no leen la Biblia, ustedes me van a ir siguiendo. Me van a ir siguiendo, y aunque yo esté en el error, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle la sabiduría al Señor, que tenemos que parar esto y tenemos que buscar al Cristo que todos andamos buscando. Porque ustedes saben que en este tiempo hay muchas iglesias, muchas personas, digámoslo en general, de que a veces, hermanos, nos dan mentiras, meten muchas cosas que al Señor no le agrada, pero estas cosas no las explican en quién hay salvación, solo leen y leen, pero no las explican. El libro de Hechos, hermanos, yo estaba meditando, yo estaba buscando que el libro de Hechos dice, el libro de los Hechos presenta una teología riquísima sobre el Espíritu Santo, también lo que describe como el que da poder a las iglesias para evangelizar al mundo. Mire lo que significa el libro de los Hechos. Todo eso, desde ahí tenemos que empezar a nosotros, cada uno de nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que nosotros debemos de saber, porque nosotros solo nos pueden leer y leer y nosotros solo decimos amén, amén. Ustedes saben que tenemos que tener un gran cuidado cuando decimos amén. No solo tenemos que decir amén. Y a veces, ¿por qué nos pasa que decimos amén? Porque no escudriñamos las Escrituras. Y eso tenemos que tener un gran cuidado en cada uno de nosotros. Y está bien clara la palabra, hermanos. Mi hermano hablaba ayer una palabra. Mi hermano Miguelito hablaba una palabra que si yo les pregunto o yo me la hacía, yo no sabía qué eran esas palabras. Y se oyen en este tiempo que se están mencionando y uno se queda, ¿qué será eso? No sé qué será. Por ejemplo, la palabra Torah, yo no sabía qué era. La palabra Tanaj, yo no sabía qué era. Decía yo, la menciona. Y yo no sabía. Pero si ustedes se empiezan a escudriñar las Escrituras, ustedes empiezan a buscar. La tecnología también tenemos que buscarla para algo importante, no para cosas que no son agradables ante Dios. Tenemos que usar nuestra sabiduría, porque el Señor para eso nos ha dado la sabiduría. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa sabiduría y de entender también qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos en este tiempo. Ustedes saben tantas cosas que estamos pasando, que podemos ser engañados. Como dice su palabra, que si no creímos en la verdad, vamos a creer en la mentira. Y el Señor puede poner a alguien para ver si nosotros estamos de corazón con Él. Allí vamos a comprobar si nosotros estamos con Él o podemos ser engañados. Allí viene la palabra de nosotros, que la fe de nosotros siempre tiene que estar puesta en Él. No importa lo que estemos pasando enfermedades, usted tiene que seguir. Y eso es lo que nos pasa a veces, de que nuestra guardia baja cuando estamos enfermos, cuando nos está pasando algún problema. Es bien claro, hermano, las Escrituras, en quién tenemos salvación. Por ejemplo, si usted busca en el libro de Juan, no lo busque, yo lo voy a leer. Dice en el libro de Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí,
¿Qué nos está diciendo ahí, hermanos? Si nosotros no entendemos en qué libros están esos, usted puede entender el libro de la Torá y el libro de la Tanakh. Ahí habla bastante de eso. Él se está refiriendo a estos libros que allí habla. Dice, y en ellas son que dan testimonio de mí. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sabían cuántos libros o qué significa Torah, qué significa Tanakh, qué significa? Yo no lo sabía. Yo solo las escuchaba, pero no sabía qué significaban, qué es lo que es, qué es lo que representa. Y eso es bien importante, que tenemos que saber qué significa cada palabra, como nos estaba dando la predicación ayer nuestro hermano Miguelito. Tenemos que tener cuidado y poner la Biblia y poner más que todo al Señor de primero, porque sabemos que en Él vamos a aprender mucho y en Él vamos a entender muchas palabras, muchas cosas que están en las Escrituras. Y de por cierto, a veces nosotros lo que tenemos que se nos olvidan las cosas. Allí donde nosotros tenemos que estar listos a escribirlas y luego buscarlas para que estemos atentos de lo que nos estén hablando. Porque yo les puedo venir a decir aquí muchas cosas, les puedo hablar maravillas y puedo hacer un lado a Dios y puedo estarles diciendo. Y si ustedes no tienen cuidado, van a decir amén. Allí donde el sabio ve el mal y se aparta. Ustedes saben, hermanos, todas las cosas pues que nosotros hemos pasado, pero el Señor ha sido bueno, que no nos ha dejado. El Señor siempre nos ha puesto en un lugar. Aquí van a estar mis hijos y hemos usado, hermanos, la sabiduría. ¿Y qué dice? El sabio ve el mal y se aparta. Para Dios eso no es pecado. Para Dios eso, hermanos, nosotros estamos haciendo lo que Él dice, apartándonos. Porque sabemos, hermanos, que en una de esas podemos ser confundidos. Y no es lo que nosotros queremos, no queremos ser confundidos. Les saqué un poquito, hermanos. Mire, estas palabras tan bonitas que no entendemos. Dice, la Torá, ¿qué significa? Dice, viene del hebreo y define a los 5 primeros libros. ¿Quiénes se acuerdan de los 5 primeros libros que habló nuestro hermano Miguelito ayer? La Torá. Aquí está claro lo que dice. Habla de los 5 libros, primeros 5 libros. Está bien claro, hermanos, que no estamos hablando una palabra que no es adecuada delante de Dios. Es una palabra que está escrita y que el Señor se refiere, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Estos libros hablan del testimonio del Señor. Imagínense qué palabras tan hermosas que están en esos libros. Palabras hebreas que están en esos libros. Dice, son los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, y en Pentateuco también hay enseñanza, instrucciones en ciencia, y se puede utilizar como el mismo término como teoría. Es algo bien importante que hay en esos libros, y hablan el testimonio del Señor. Como tenemos la otra palabra, el Tanakh, dice, es del acrónimo hebreo y conjunto de los 24 libros sagrados del Señor. Imagínense, hermanos, qué palabras tan hermosas. Y esos libros que están, hermanos, imagínense, nosotros apenas leemos la Biblia. Imagínense, son 24 libros. Pero, ¿qué dice aquí, hermanos? Que en ellas dan el testimonio de mí, dice el Señor. Pero nosotros, hermanos, con la Biblia, nosotros podemos encontrar también todo lo que están en estos libros y darnos cuenta que el Señor nos ha dado ese libro también para que no estemos ciegos, para que nos quitemos esa venda, para que nosotros, hermanos, podamos entender qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que a dónde nos están guiando. Y eso es muy importante de conocer las Escrituras, porque si no, nosotros no, hermanos, nosotros no hacemos caso a lo bueno, nos podemos ir a lo malo por no entender las palabras. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener un gran cuidado. En este tiempo, hermanos, este libro es bien claro, como le dije yo. Nosotros podemos irnos, hermanos, a donde quiera. Podemos salir de esta tierra, nos vamos a otro lado, pero no vamos a encontrar a otro, porque el Señor es el único que está con nosotros, y es el único que su palabra dice que solo es uno. Amén.
Él solamente es uno. Y dice su palabra que también Él es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Y también mire lo que dice en Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. Imagínense, hermanos, no podemos, aquí no hay nadie que se pueda comparar con el Señor. Nadie, hermano. Ni hasta ustedes han escuchado del Santo Papa. Yo no sé, hermanos, si ustedes se ponen a pensar y ustedes entienden un poquito esto, ustedes pueden ver qué tan equivocada está esa gente, cómo le hacen culto, cómo le hacen de todo, cuando qué dice el Señor, no hay ninguno que solo en Él hay la salvación. Así es que imagínense, hermanos, yo estaba meditando, cuando estaba leyendo esto, yo estaba meditando, decía, cuando estén en el Señor, ¿y cómo le van a dar cuentas a Él? ¿Qué van a decirle al Señor? Eso me ponía a pensar yo, hermanos, ¿qué le van a dar cuenta? ¿Qué le van a decir al Señor? Y ustedes saben que estas escrituras, hermanos, si a esas personas les dicen la verdad, ustedes saben que se van. Entonces, por eso que estas palabras ellos no las usan, no se las dicen al pueblo para tenerlos ahí. Mientras que nosotros, hermanos, tenemos el honor de que nos traen la palabra tal como es, que puede ser, hermanos, una palabra fuerte, una palabra de doble filo, pero sabemos que pongámosle cuidado y lo que es de nosotros agarrémoslo y lo demás pues que se vaya. Sabemos que por medio de eso nosotros vamos a ir entendiendo en quién hay salvación. Amén. Gloria a Dios. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, todos lo sabemos, en quién hay salvación, solo en el Señor. No tenemos a nadie más. No tenemos a nadie más que pueda venir a decirnos, mira, en mí vas a encontrar salvación, vas a encontrar esto. No. Y otra cosa, hermanos, bien clara que tenemos que tener también. Si nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, nosotros hacemos un compromiso. Nosotros hacemos un compromiso, levantamos nuestra mano, decimos, Señor, yo te acepto, estás en mi corazón. Ustedes saben todo lo que le decimos, le hablamos maravillas al Señor. Pero ¿qué pasa después? Nosotros hasta un testimonio tenemos cuando aceptamos al Señor. Nosotros tenemos nuestro testimonio, le decimos, Señor, yo hago esto por esto y esto, te voy a alabar. Y incluso ustedes saben que unos hasta le ofrecen de todo. Te voy a servir en todo momento, te voy a servir día y noche, le decimos, le prometemos al Señor, ¿verdad? Le prometemos al Señor, le hablamos maravillas al Señor. Pero hermanos, tenemos que tener un gran cuidado cuando nosotros aceptamos al Señor. Tenemos que cumplir esas palabras. Que no solo sea, usted que no solo sea un hermano de un mes, de 2 meses, de semanas. Usted sabe que hay en las iglesias se ven que salen, que hay hermanos de 1 año, 2 años, luego regresan y están así. Usted póngase a pensar. Medite usted, hermanos, cómo lo ve el Señor. ¿A dónde están todas las promesas que le hicimos? ¿Y qué dice su palabra? En ningún otro hay salvación. Así es que no tenemos que andar buscando en otro lado. Tenemos que saber qué estamos haciendo y qué es lo que queremos. Lo que queremos todos. Si yo les pregunto a ustedes qué es lo que quieren, todos queremos la salvación. Nadie se quiere quedar. Pero ¿qué es lo que necesitamos saber, hermanos? Que en quién hay salvación. No hay nadie aquí, hermanos, que pueda salvarnos. Aquí no hay nadie, hermanos. Tenemos que tener eso en mente y saber qué es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la salvación, pero usted sabe, hermanos, qué se necesita para la salvación. Aquí está el problema. ¿Qué es lo que necesitamos para la salvación? No es nada fácil. Nosotros decimos a cualquiera que usted le puede preguntar, a un cristiano, a una persona que no se congrega, le puede preguntar qué es lo que quiere. Y él le va a decir, yo quiero estar con el Señor allá, yo quiero la salvación, porque la Biblia dice que vendrán muchas cosas, vendrán terremotos, vendrán pestilencia, vendrán de todo esto, y yo no quiero vivir eso. Todo le va a decir eso, cualquier persona le va a decir eso.
Pero la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos para la salvación? Lo que necesitamos para tener esa salvación, hermanos, no es nada fácil. Por eso dice su palabra, que dura es tu palabra, le dijo. Y sabemos, hermanos, que es bien difícil, pero no imposible. Y otra de las cosas, hermanos, que nuestro testimonio tiene que hablar siempre de cada uno de nosotros. No tenemos que ser el mismo como éramos antes. Por eso, como le digo, cuando uno viene a los pies de Cristo, cuando aceptamos al Señor, el Señor nos limpia, nos perdona, nos hace nuevo. Pero ¿qué hay de nosotros si seguimos lo mismo? Tenemos que despojarnos de lo malo, tenemos que sacarlo todo lo malo. Tenemos que ser unas nuevas criaturas. Cuando nosotros venimos, aceptamos al Señor, ¿qué es lo que somos? Somos unas nuevas criaturas, decimos nosotros. Pero ¿qué hay después de unos meses? Seguimos lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir su palabra, hermanos? Que tenemos que tener un gran cuidado, porque el Señor es lleno de amor, pero también tiene ira. Y todos sabemos que la ira del Señor no es nada fácil. Cuando nosotros vemos al hermano que está pasando problemas, solo esa persona sabe y el Señor sabe por qué lo está haciendo pasar por esa prueba. Porque sabemos que a veces le prometemos al Señor y no lo cumplimos. Nosotros venimos, solo le prometemos y tenemos que tener el gran cuidado cuando estamos en los caminos del Señor. Y tampoco no podemos decir, no, pues no voy a mentirle al Señor, no voy a aceptarlo, porque su palabra dice que el que confesare con su boca que Él es el Señor, verá maravillas también. El Señor lo va a fortalecer, le va a dar todito lo que esa persona necesita. Lo más principal es nuestra salud, lo más principal es que caminemos recto en el Señor. Eso es lo más importante que tenemos que tener en el Señor y tener esas cosas. Porque usted sabe, hermanos, usted puede ver alrededor tantas cosas que se miran en el mundo, hermanos. Yo por eso, hermanos, le doy gracias a Dios. Y hasta el día de hoy, yo no me arrepiento de haber aceptado al Señor. Yo me siento contento, hermanos, de ver que todos, cómo le alabamos al Señor. Pero es algo bien difícil también, porque uno a veces quisiera tener todas esas personas que a veces andaban con uno alrededor, tenerlos aquí. Pero usted sabe que el enemigo también los tiene atados. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que debe de hacer un cristiano? No tenemos que ver solo por este pueblo, solo por nosotros, tenemos que ver por ellos, que un día estén aquí con nosotros también, para que el Señor les pueda dar ese entendimiento y puedan entender también que en ningún otro hay salvación, sino que solamente en el Señor. Eso es bien importante de un cristiano que tiene que tener. Tenemos que ser, hermanos, cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor, tenemos que ser un cambio increíble. Tenemos que ser un cambio completamente diferente como éramos antes. Tenemos que dejar, hermanos, lo que éramos antes. Tenemos que dejar de ser una persona rencorosa, de ser una persona envidiosa. Todas esas cosas tenemos que dejarlas, hermanos. Porque ustedes saben, hermanos, que para mí, hermanos, un medio testimonio, para mí no fue bien difícil dejar esas cosas. Ustedes saben que yo tenía algo bien metido aquí, hermanos, pero yo nunca decía el Señor no existe, nunca hablaba en mal del Señor, siempre tenía ese temor. Y ustedes saben, hermanos, que la juventud de este tiempo es bien complicada, porque ustedes saben que ustedes pueden ver alrededor, afuera, cómo está la juventud de ahora, patas arriba. Ahora allá afuera, hermanos, podemos ver, hermanos, que la juventud de hoy está completamente perdida. Y yo me pongo de ejemplo también. ¿Por qué? Ustedes saben, yo hacía a todos los que me conocen, yo los hacía bailar, yo era el DJ. Ahora le digo algo, usted sabe, usted cree que para dejar todo eso, tener las músicas en la mente aquí, usted sabe que eso es fácil, es bien difícil, que no lo va a dejar así, no lo va a dejar así rápidamente. Yo aquí tengo toda la música en la mente, pero mire, poco a poco el Señor me lo ha ido quitando, poco a poco. Yo ni siquiera pues he dicho voy a regresar a esto, porque yo sé lo mal que me puede ir si yo estoy jugando con el Señor.
Tenemos que tener un gran cuidado, un gran cuidado. Tenemos que ser, hermanos, unas personas como alguien, un hermano dijo aquí, tenemos que ser ejemplo para las otras iglesias. Pero no solo lo digamos, no solo digamos hay que ser un ejemplo para las otras iglesias. Hay que vivirlo y hay que enseñarles que su testimonio lo hable, que su testimonio, la gente diga, es verdad, estas personas han hecho un cambio. Y yo le digo, hermanos, que el Señor, ¿cómo lo va a bendecir a uno? ¿Cómo le va a dar esa fortaleza? Pero ¿qué debemos hacer, hermanos? No solo que salga de nuestros labios, hay que vivirlo. ¿Para qué? Para que la humanidad, para que las personas vean el cambio que hay en nosotros. Porque si nosotros somos cristianos aquí, salimos, andamos como si nada. Imagínense cómo me viera yo, hermanos, después de estar predicando estas sagradas escrituras, estarles hablando las maravillas que el Señor ha hecho, estar hablando tantas cosas hermosas que el Señor ha dejado aquí, y ahora cómo me vieran ustedes allá, que yo anduviera con una cachucha para atrás, cómo me vieran. Imagínense, hermanos, yo le tenía envidia a un hermano, le decía, hermano, qué bonito se ve usted con ese uniforme, a un cristiano, y yo no me lo pongo, le decía yo, porque a mí no me queda bien, no, siento que no me luce. Y yo decía que qué bonito se ven los hermanos, todos con sus trajes, con corbata. Yo hallaba todo esto bien raro, lo hallaba bien raro. Pero ¿qué dice? Que tenemos que darle lo mejor al Señor, tenemos que venir bien presentados, tenemos que estar ante Él lo más mejor que podamos. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros le demos al Señor lo mejor. ¿Y qué es lo mejor, hermanos? Para ustedes, no sé si ustedes entienden que qué es lo mejor que le podemos al Señor. ¿Qué le podemos dar al Señor lo mejor? Ser humildes, estar siempre, lo más importante, tenemos que poner al Señor de primero. Eso es lo más importante. Imagínense, hermanos, que a veces nosotros aquí normalmente en este país, los cultos que tenemos son de miércoles, sábado y domingo. Yo hablaba con una persona en El Salvador que dicen que están casi todos los días en culto. Imagínense, hermanos, el sacrificio que hacen esas personas. Y nosotros tenemos todas las comodidades aquí. Y el sábado y domingo apenas venimos. Imagínense, hermanos, tenemos ahorita un gran ejemplo en este momento, que nosotros tenemos que sentirnos contentos, agradecidos con el Señor y seguirle pidiendo que el Señor siga haciendo estas cosas. Ahí tenemos el ejemplo de nuestra hermanita Sujei, nuestro hermano David, nuestra hermanita Carla, que la tenemos. Ese es el ejemplo, hermanos, que el Señor quiere que nosotros mostremos. A usted, hermanos, como dijo un hermano, que no le interese lo que la persona diga, que no le interese lo que van a decir los demás, que le interese lo que Dios va a decir de usted. Eso es lo más importante en este momento, hermanos. No tenemos que pensar, a mí no me interesa lo que van a decir de mí, hermanos. Detrás de las cámaras pueden poner cosas y todo. Pueden decir cualquier cosa, hermanos, pero yo sé que el que le voy a dar cuenta al Señor, voy a ser yo. Intimidad solo con Él y con el Señor. Eso es lo más importante que tenemos que tener en nuestra mente, porque sabemos que lo que los demás digan no le interesa. A usted no le tiene que interesar. Usted tiene que tener en su mente en quién hay salvación. Tenemos que saber que en el Señor, solo en Él está la salvación. Y eso es lo más importante que tenemos que saber, la primera base que tenemos que saber, que en Él hay salvación. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que dar un ejemplo, tenemos que orar uno por los otros, porque eso es lo que nos toca. Porque de otra manera, si ustedes se ponen a analizar, ¿cómo le pagaríamos al Señor todo lo que Él hizo cuando derramó su sangre en la cruz? Él sí hizo eso. Es algo de que nosotros medio nos cortamos y ya estamos llorando. Imagínense todo lo que pasó el Señor. Ahora mi pregunta es, ¿cómo nosotros le podemos pagar todo eso a Él? No hay cómo, no tenemos manera. ¿Por qué? Porque no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor está en este lugar y que el Señor nos está guiando día a día. Y si usted lo puede sentir, póngase a pensar, ¿cómo puede usted pagarle a Él si no lo puede ver, pero lo está sintiendo en su corazón? Usted está sintiendo eso de estarle
de estarle alabando al Señor. ¿Cómo podemos pagarle a Él? Es bien fácil, hermanos. Orar, ¿no? Y orar, hincarnos, pedirle al Señor, darle gracias a Dios toditos los días, porque con el amanecer que nosotros tenemos, con eso y pidiéndole al Señor que el Señor siga dándonos esa salud, esa fuerza, ese despertar, con eso nosotros, el Señor se agrada, porque por medio de eso nosotros podemos pagarle a Él. Pero imagínense que nosotros lo ignoramos a Él y nos levantamos a veces, nos olvidamos allá en el culto, me voy a acordar del Señor. ¿Usted cree que el Señor se agrada de eso? Todo el tiempo, hermanos, tenemos que estar pidiéndole al Señor, pagando lo que Él ha hecho. No es nada difícil. Tenemos nada más que programar nuestro tiempo. Tenemos que venir y a dar al Señor con una alabanza que le demos. El Señor se agrada. Aquí, hermanos, en este lugar, aquí no estamos para criticar, para burlarlos de alguien. Vas a dar una alabanza a alguien, gracias a Dios. Con eso Él está alabando al Señor. Y si esa persona lo está haciendo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Es bien difícil, hermanos. Es bien difícil, pero no imposible. Cuando nosotros tenemos que ver la manera de cómo pagarle al Señor, y tenemos que tener que en quién tenemos la salvación, solo en Él. Usted sabe, hermanos, tantas cosas que nosotros pasamos. Le digo que nosotros pasamos porque yo las viví. Y ahora, como dijo mi hermano Miguelito ayer, nosotros abrimos nuestros ojos y vimos dónde estábamos metidos, dónde estábamos en el error. Imagínense, hermanos, la Biblia católica, hay versículos que ellos mejor los saltan. Hay versículos que se los han quitado. ¿Por qué? Porque si dicen la verdad es bien complicado para ellos. Es bien complicado. Y no estoy hablando en contra de las iglesias. Tenemos que respetar cada quien, la congregación, sus reuniones y todo. Tenemos que respetar, hermanos, pero su palabra, ¿qué dice? Que en ningún otro hay salvación, solo en el Señor. Y imagínense, hermanos, tantas cosas que nosotros hemos pasado, hemos vivido en los tiempos atrás. Nosotros, hermanos, anduvimos también en esas cosas. Nosotros éramos católicos, anduvimos en todo eso. Pero mire, el Señor es bueno, nos quitó esa venda, porque mire, hoy le estamos alabando a Él. Y su palabra dice, hermanos, que el Señor es un Dios celoso, y tenemos que tener un gran cuidado en eso, hermanos. Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Imagínense, hermanos, en los salmos también está, hermanos, está, y lo mismo está en las escrituras de la Biblia católica, lo mismo está, hermano. Usted puede compartirlo, puede buscarlo, y verá que lo que le estoy diciendo no es mentira. Ahí está su palabra. Tenemos un Dios completamente celoso, hermanos. Es bien difícil porque en este tiempo, hermanos, mucha perdición se ve. En este tiempo, hermanos, es bien complicado porque nosotros, hermanos, necesitamos saber en realidad en quién vamos a tener la salvación. Nosotros no tenemos otro medio, hermanos. No tenemos a otro lado andar buscando, no tenemos nada, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender todas estas cosas, porque sabemos, hermanos, por ejemplo, si yo les pregunto a cada uno de ustedes que qué es lo que hacen en este lugar, por qué nos reunimos, a quién buscan, a quién buscamos. Si nosotros, así les digo, hermanos, sinceramente, y aunque duela, hermanos, pero si nosotros venimos y nos reunimos en este lugar, nos gozamos, alabamos al Señor, pero después seguimos siendo iguales, yo le digo, hermanos, no estamos haciendo nada en este lugar. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdidos. Si no entendemos estas cosas, hermanos, nosotros estamos perdidos. Si usted está en un grupo de reuniones y dicen otras palabras, usted está perdiendo el tiempo. Tenemos que estar seguros qué es lo que estamos haciendo en este lugar y a quién estamos buscando principalmente, porque sabemos que el Señor
se manifiesta en este lugar, entonces no tenemos que buscar por otro lado. Tenemos que estar seguros a quién estamos buscando y qué estamos haciendo, porque si no, hermanos, esto va a ser en vano. Nosotros estamos buscando nada. Tenemos que predicar la palabra. La palabra es bien dura, hermanos, pero tenemos que guardarla en nuestro corazón y tener un gran cuidado en todo esto y practicarlo, las cosas que el Señor quiere. Si usted le dicen, hermanos, hay culto, programemos nuestro tiempo, vengamos a tiempo, cantémosle al Señor con toda libertad. Aquí no hay excepción de personas, aquí no hay nada. Tenemos a mi amigo Marlon, él viene, se goza. Aleluya, gloria a Dios. Que sabemos que aquí no lo vamos a ver diferente. No lo vamos a ver diferente a Él. Él es bienvenido en este lugar como cada uno de ustedes, hermanos. Y Él es de nuestra familia. Y aquí, hermanos, aquí está el Señor. Aquí está lo que nosotros estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando, hermanos, es la salvación. La salvación en el Señor. Porque eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta. Que nosotros, hermanos, ¿qué es lo que buscamos? Tenemos que estar seguros. Pero usted dice, pero usted sabe que ni Satanás en persona tiene la autoridad para salvar a una hormiga. Imagínense la palabra del Señor. Imagínense, y nosotros, ni para salvar a una hormiga tiene autoridad el Satanás. Imagínense, y nosotros tenemos a un Dios que no solo salva a una hormiga, sino que nos salva a nosotros. Tenemos que sentirnos orgullosos de ese Dios que tenemos, de ese Dios perfecto, que el Señor día a día está con nosotros, hermanos. Y no tenemos que bajar nuestra guardia, tenemos que seguir, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre dispuestos para el Señor. Eso es como le digo yo, eso es lo único que a nosotros nos toca. Eso es lo único con lo que podemos pagarle. Estarle alabando al Señor, estarle cantando con toda libertad, sin pensar nada, hermanos, sin pensar otras cosas. Tenemos que tener eso, hermanos, porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros. Y que entendamos todas estas cosas, hermanos. Mire lo que dice el libro de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, y conforme a sus costumbres, y se levantó a leer, y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. El 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que el Señor está mandando. Eso es lo que nosotros tenemos que tener un gran cuidado, tenemos que practicar las palabras que el Señor nos ha mandado, hermanos. No tenemos que tenemos que ser una iglesia siempre activa, siempre potente. Tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor que no nos baje esa autoestima que tenemos que tener. Tenemos que ser los mismos hermanitos de siempre, los mismos todo el tiempo, hermanos, que no haya un cambio. Tenemos que tener ese amor. Sabemos que el Señor día a día, hermanos, nos va ayudando, nos va dando palabras. Y yo sé, hermanos, de que este lugar después no vamos a caber en este lugar. Yo sé que el Señor nos va a ir preparando, porque el Señor nos ha sacado de un lugar y nos va a dar un lugar muchísimo mejor, muchísimo más grande. Y yo sé, hermano, yo tengo la fe, hermanos, que un día nosotros vamos a estar alabando con toda libertad también. Y así también a cada uno de mis hermanos, amigos que nos están viendo por las redes sociales, los invito que se acerquen a este lugar, los invitamos que vengan a gozar juntamente con nosotros, porque sabemos que ya no tenemos que estar perdiendo el tiempo, tenemos que estar siempre, hermanos, siempre todos juntos pidiéndole al Señor, porque
Si no, hermanos, vamos a perder nuestro tiempo. Todo el tiempo que hemos estado aquí, hermanos, vamos a perderlo. Vamos a estar en vano, no vamos a tener nada. Cuando el Señor venga y nos pida las cuentas, imagínense, hermanos, ¿qué le vamos a decir nosotros a Él? No vamos a tener cómo decirle al Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, pero me va a decir el Señor, pero te faltó decir esto, te faltó dar mi palabra, que eso es lo que Él quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que su palabra sea expandida por todo el mundo. Porque ustedes saben que hay mucho engaño, hermanos, y tenemos que tener eso, de abrir nuestros ojos para que el Señor podamos estar en el Señor ese día, que tanto nosotros hemos deseado estar con el Señor. Y voy a buscar, hermanos, un capítulo para ir ya terminando, hermanos, que tenía aquí, hermanos, un capítulo tan hermoso que tenía, que el Señor me lo había puesto, hermanos. Es un capítulo tan hermoso y bien explicado que el Señor ha dejado en estas escrituras, un capítulo tan hermoso, hermanos, que yo me quedo sorprendido de ver cómo el Señor se puso esa sabiduría en esas personas que estuvieron leyendo estos libros, que estuvieron escribiendo estos libros. Una sabiduría, hermanos, tan increíble que eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que el Señor nos ponga ese entendimiento para que podamos nosotros, hermanos, salir adelante, para que no podamos ser confundidos, porque como le digo, hermanos, tantas cosas que se miran hoy, hermanos, es de tener un gran cuidado. Tenemos que tener un gran cuidado con este tiempo, hermanos, allá afuera. Por eso le digo, hermanos, orad en todo tiempo, para que nosotros, hermanos, no vayamos a desmayar, nosotros estemos siempre fortalecidos. Sabemos, hermanos, que el Señor, la venida del Señor ya está por venir. Y muchos a veces no entienden eso. Muchos lo están dejando por tardanza eso. Y es cuando nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que estar listos cuando el Señor venga, volar juntamente con Él. Imagínense qué doloroso va a ser, hermanos, cuando todos estén buscando y el hermano que se hizo, que ya no veo a este, ni aquel yo ya no lo veo, va a ser bien difícil. Uno después va a querer escuchar palabra, va a querer decir, hermanos, ¿quién puede predicarme esta palabra? Ya no va a haber nadie. Ya el rapto ya vino y ya no va a haber nadie. Nosotros, el que se quede, hermanos, va a desear escuchar las palabras cuando, por ejemplo, le hacían la invitación, vamos a escuchar palabra de Dios, vamos a escuchar esto. Hay personas que endurecen su corazón y dicen, otro día, mejor otro día. Pero el que es valiente dice, bueno, yo voy a escuchar palabra. No soy cristiano, pero ahí juntamente con ellos, muchas personas pueden decir eso, juntamente con ellos, entre tanto cristianos, ¿qué tal si yo me voy con ellos? Poco a poco viene esa persona poniendo ese amor. Cuando esa persona viene a sentir, levanta su mano, como lo hizo el hermano David. Yo acepto al Señor con todo mi corazón. Y hasta el día de hoy sabemos que Él le está dando lo que el Señor quiere. Le está dando un gran ejemplo a su niña, que es algo bien hermoso, que su niña está viendo y ella está orgullosa de su padre, de ver que le está dando los caminos adecuados, los caminos correctos, que un día ella le va a agradecer a Él y le va a decir, gracias papá por haberme dado este camino en el Señor. Y yo sé que ella va a tomar las mejores decisiones, las mejores cosas, ella las va a tomar y lo malo lo va a dejar, porque en este camino del Evangelio uno va aprendiendo tantas cosas, hermanos, que uno poco a poco las va dejando. Como dice mi hermano David, uno no la va a dejar así, uno va despacio, siempre pidiéndole al Señor, porque el Señor nos da esa fuerza y nos da esa valentía para que nosotros podamos seguir adelante. Y miren, hermanos, dice el capítulo, lo encontré, hermanos, dice Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Imagínense, hermanos, qué es lo que está diciendo el Señor. Y usted sabe por qué el Señor dice,
yo soy el camino. Tenemos que entender eso, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A veces nosotros solo lo leemos, pero tenemos que meditar qué es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué dice Él es el camino, la verdad y la vida? Porque nadie ha ido de aquí a allá, pero Él vino de allá a aquí. Por lo tanto, el Señor sabe la manera de regresar de donde vino. Aleluya. Ahora le pregunto yo, ¿usted cree que una persona puede hacer eso? El Señor sabe el camino.